Amigos, hoy agarré de la colección Blade Runner. Quédate conmigo para que te platique sobre esta ya muy conocida cinta de culto. Te platico por qué es de culto y por qué está entre mi top absoluto definitivo de 10 mejores películas de ciencia ficción. Quédate conmigo y te cuento. Yo soy Esteban Seijo y ya saben que aquí hago reviews de lo que me gusta, generalmente cine, cómics, manga. No he hecho de manga ni de cómics ni de videojuegos. Pero bueno, lo voy a hacer en estos días. Sigo leyendo manga y sigo jugando videojuegos. Me estoy yendo por algo muy fácil. Realmente hacer una review de una película, como tiene una base de fans muy fuerte en el mundo de la ciencia ficción y los cinéfilos, pues es considerada una película de culto. Incluso para algunos la ponen como la típica muestra o ejemplo de lo que es cine de culto. No voy a ahondar demasiado en lo que se considera cine de culto, porque yo estoy en grupos de cine de culto y al parecer no se ponen de acuerdo, o cada quien tiene su interpretación, o cada quien dice, y no hay una definición oficial, o sí, pero pues luego se cuestiona la autoridad. Y recuerden que finalmente entramos en el rango de las opiniones, ¿no? Es como los críticos de cine o críticos de arte, es un rango muy subjetivo de opinión y básicamente la gente que admira a los críticos o que admiran a alguien que hace reviews es simplemente porque concuerdan con su punto de vista o porque les dice algunas cosas que ellos dicen, oye, no lo había visto así y lo vuelves a ver, no porque seamos o sean súper sabios o súper... Es muy subjetivo. Yo puedo decir aquí que una película me ama, la amo, perdón, no sé qué las películas me amen, pero tú puedes verla y decir, no, no me gustó. Entonces acuérdate que al final entramos en el rango de los subjetivos, sin embargo, también se habla de que hay una cierta frecuencia en que en cierto nivel cultural, en cierto IQ, en cierta experiencia, en cierta edad, en la que podemos estar de acuerdo en lo que es buen cine, mal cine, pero repito, siempre hay un grado de subjetividad. Cine de culto, en general, se puede decir que es ese cine que está de moda la palabra disruptivo. Es más, yo nunca he visto esa palabra, pero yo hoy la voy a usar. O sea, en la definición de cine de culto, es disruptivo. Tuvo algo que fue parteaguas. Definitivamente viene de la parte de culto, de rendirle culto. No confundan, porque mucha gente he visto que sí lo confunde y eso también lo discuten en grupos de cine, que el cine de culto es para gente culta. No, hay películas consideradas cines de culto y son películas que podrías decir que son un churro y no tienen nada de cultas. Entonces mucha gente veo que confunde el ser culto o una película para que solo la va a entender gente culta, según ellos. Aquí entramos otra vez a lo subjetivo. Eso no. Hay películas totalmente chafas, explotativas, que son consideradas de culto, porque tuvieron algún elemento en su historia, en su manufactura, en su fotografía, en su narrativa, en el tema, en su conceptualización, en sus efectos, algo disruptivo, algo que marcó un precedente, algo que la saca de lo común, de lo normal, de lo estándar, algo que la vuelve referente a algo. Algunos dicen que hay características como, por ejemplo, el cine de culto es y generalmente una característica es que en el cine, cuando salieron en la taquilla, no les fue bien y con el tiempo se les dio ese valor. O que solo un grupo específico de gente, mucha gente, pero un porcentaje pequeño con respecto a toda la gente que ve cine, que le rinde culto, o sea, que hablan de él, sacan teorías, y hay muchos ejemplos aquí. Esta es considerada un cine de culto. Esta película para mí es probablemente junto con Alien, aunque esta va más allá, lo mejor que hizo Ridley Scott. Ridley Scott para mí era uno de mis directores favoritos. Digo, considero que ha hecho muchos trabajos muy buenos, algunos más débiles que otros, pero hizo la original de Alien. Luego hizo Prometheus, que a nivel manufactura está espectacular, pero la historia se me hizo muy mala. O sea, ya no se fijó en la historia. El script está malo, los diálogos para mi gusto, bueno, muy mala. Prometeos en la parte técnica espectacular, increíble. Eh, y bueno, Blade Runner a mí se me hace increíble pensar que yo tenía 4 años cuando salió esta película. Y esta película, ¿por qué es considerada de culto? Fue un parteaguas, definitivamente. De esas películas que yo y muchos consideramos adelantadas a su época. Muy adelantadas, muy adelantadas. Hoy, 40 años después, hemos visto muchas películas de ciencia ficción. Muchas. Entonces, posiblemente una persona joven o una persona que no la haya visto la vea hoy, tal vez, y diga, sí, ya he visto muchas. Obviamente ahí tendríamos que entrar en el debate de, sí, pero
muchas, pero cuál era la profundidad, la historia. Pero esta fue la que sentó un precedente en el tipo de cine de ciencia ficción, noir y algo que se le conoce como un género o subgénero, el cyberpunk. Ese look, ese look que tiene la película, el cómo se ve la ciudad, ese tipo de ciencia ficción o ese tipo de mood o de setting, perdonen por a veces no encuentro la palabra en español, como leo yo mucho en inglés, se me va la onda, no es por decir, qué mamador, no, pues la neta, así me pasa. Esa escenografía, ese mundo, esa atmósfera, no había antes realmente de Blade Runner, que es de 1982. Había eso, el tipo de ciencia ficción era un tipo de ciencia ficción diferente, era más colorida, más fantasiosa. Teníamos Star Wars y muchas películas anteriores, por supuesto, muy coloridas, muy tipo fantasía. Pues Star Wars es considerado un soap opera, que es casi una novela. Eh, con otro tipo de escenografía. Blade Runner le metió este mood realista, noir, que es oscuro. Entonces, el estilo noir, que es oscuro, tipo las películas de Nolan, oscuro, lento, más realista, más realista en el sentido, es menos colorido, menos alegre, es más urbano. Más es esto que vemos en muchas películas de hoy, de ciencia ficción, de la saturación de la ciudad, de la hipercontaminación, de la sobrepoblación, los edificios amontonados, el neón, todo este rollo. Esto, el presidente fue esta película, fue justamente Blade Runner. Entonces, el diseño de arte es una de las primeras cosas que encantó esta película. El diseño de arte, el diseño de producción es espectacular. Incluso esta película, pues todavía no había tantos efectos generados por computadora. Empezaban algunos, pero no, aquí hay mucho, mucho del trabajo está en las miniaturas, en los sets, en la decoración, en el diseño de producción. Hay mucha miniatura, la ciudad, aquí hay un trabajo fuerte en eso. Entonces, el tema del setting y el diseño de producción es espectacular, repito, es un referente, incluso hay videojuegos que ya salieron, hace poco salió justamente un videojuego que se llama Cyberpunk, tuvo muchos problemas en su salida, pero hoy es un juego bastante sólido, buenísimo, luego hablaré de ese juego hoy, pero el mood y la atmósfera que tiene es Blade Runner prácticamente. Incluso se llama Cyberpunk, repito, ese género que, que fundó o que fue de sus principales creadores esta película. Lo siguiente que la hace fantástica, la historia en sí. La historia está basada en un script, por supuesto, de una novela de Philip K. Dick, que creo que él la empezó a escribir entre los 65, 70, no recuerdo, no me maten los puristas, no recuerdo. No he leído el libro, y el libro en inglés, en español, se llama Los androides sueñan, o sueñan los androides con ovejas eléctricas, Do Androids Dream About Electric Ships, así se llama la novela original. Eh, y curiosamente, en el año de estreno de esta película, de Blade Runner, en ese año también murió el autor de la novela y se cuenta por ahí que el autor del libro original de la novela vio los primeros minutos o la primera media hora de la película y quedó asombrado. Dijo, wow, así es como me lo imaginé. Entonces, supongo que de esos casos en los que el autor ve la película y le gusta, hay muchos casos en los que autores ven la película, aunque la película sea famosa y no les gusta la visión, como pasó con Watchmen y Alan Moore, y bueno, es otra historia. Entonces aquí, lo primero, el diseño de producción espectacular. Dos, la historia en sí. Adelantada a su época, por supuesto, pues el mérito lo tiene en gran parte la novela. Hicieron algunos ajustes en el script. Por ejemplo, aquí en la película se le llama replicants, y sin embargo en el libro les llamaban androides o cyborgs, una cosa así. Entonces hicieron algunos ajustes que suena bien, replicante suena más cool, ¿no? Y está muy adelantada porque la película no es nada más un tema de ciencia ficción. A mí el tema de los cyborgs y de la inteligencia artificial da pie a diferentes derivaciones mentales como de por qué es lo que nos hace humanos. Más allá de lo obvio de que sí, el robot pues obviamente no tiene alma, no quiero entrar en la parte del alma o sí, algunas películas como Ghost in the Shell anime, y muchos temas en el anime y en el manga hay mucho de esto. Próximamente hablaré de un manga que habla de esto. Y esta parte de qué nos diferencia de los humanos, hasta qué tanto grado, hasta dónde se podría llevar la creación de una inteligencia artificial que la diferenciara de nosotros. O sea, ¿cuál es el punto elemental, el punto que nos hace ser humanos más allá de la evidencia orgánica de piel y estar hechos de carbono y oxígeno y la más? O sea, esa parte de analizar y de disociar y de derivar y de pensar
esa a mí me fascina. Y generalmente los temas de cyborgs y inteligencia artificial bien llevados generan este tipo de preguntas. Esta película lo que lo plantea, digo, basados en el libro, en el script, plantea ese tema de los robots, de la inteligencia artificial. Básicamente Harrison Ford, que es uno de los actores principales aquí, él ya había hecho, si no me equivoco, un par de películas de Star Wars, entonces ya tenía cierto Star Power. La primera de Star Wars fue en el 77, si no me equivoco, la segunda, El Imperio Contraataca, fue en el 80. Entonces todavía no salía El Regreso del Jedi, pero y luego también empezó a hacer las de Indiana Jones. Entonces aquí Harrison Ford ya empezaba a tener ese momentum de actor. Está excelente Sean Young, esta mujer que sale aquí como androide, como una replicante preciosa, guapísima. Eh, Ojo, no la vayan a confundir, estoy hablando de la versión de 1982, Blade Runner. Nota entre paréntesis, esta edición de Blu-ray que tengo aquí trae cuatro, es una edición eh, que es la Complete Collector's Edition, que trae las cuatro versiones que han salido de la película. La theatrical release, la que salió en el cine, luego le hicieron ajustes, luego hubo una que se llama el work print. Pero si tú dices, ay, Esteban, ¿cuál voy a ver de las cuatro? ¿Cuál me recomiendas? La que Ridley Scott considera la mejor, o sea, el director, considera su versión definitiva, es justamente The Final Cut. Y bueno, nada, estoy leyendo aquí una cosa que se me perdió. Ok. El Final Cut es el que él considera que esa salió en el 2007, le hizo algunos ajustes, le hizo algunos arreglos, ya saben, como el George Lucas con sus películas de Star Wars, que les hizo 1000 cambios y tenías que comprar 800 versiones, y ahora tiene un pingüinito, ahora tiene un marcianito, ahora tiene un reflejo, ya saben. Para los que somos así bien, que amamos todas estas pendejadas, nos encanta coleccionar todo, yo colecciono todo, pues ahí estamos ahí comprando. Entonces, si tienes que escoger alguna, te recomiendo la versión del 2007 que tiene algunos ajustes y cosas y que según Ridley Scott es la versión final que él quería y es el Final Cut. Que viene en este compilado de Blu-ray. Esta película me imagino, no he visto si ya está en 4K, puede ser que valga la pena si la restauran correctamente. Bueno, el tercer punto fuertísimo de esta película, y casi siempre lo menciono en buenas películas, la música. La música de Vangelis, que justamente murió este año. Vangelis murió hace como 4 meses. Un abrazo a Vangelis a donde quiera que se haya ido. Eh, un genio musical, hizo muchas películas, Carros de Fuego, películas icónicas con música icónica. Bueno, la música aquí es, es vital, repito, suma tanto a la película que se vuelve, que es la película en sí. No puedo imaginar esta película, como he comentado en otros reviews, sin la música de Evangelis. La música por sí sola baja el soundtrack, pon soundtrack o score, porque a veces hay una diferencia entre score y soundtrack, de Blade Runner. Acuérdate, la versión del 82. Hay una versión que salió hace creo que 4 o 5 años de Denis Villeneuve, el directorazo, muy buena, con Ryan Reynolds, no Ryan Reynolds, ay, se me olvidó el nombre de este chavo. Se me fue la onda. Ryan Gosling, perdón. Y también sale Harrison Ford. Muy buena, muy entretenida, mantiene el mood bastante. Esta la sigo considerando superior en general, pero muy buena la continuación que está en Netflix, por cierto. No sé si en Netflix está esta, chequenla, debe estar en Amazon o en HBO o lo que sea, o cómprenla, vale la pena. Y por último, pues ya la fotografía en sí, que ya la mencioné en el primer punto. Entonces, genial. Los diálogos son una parte vital. Ahí es donde venimos. Cuando hay buenos diálogos en una película se vuelve memorable. Yo puedo ver, o muchas de ustedes tal vez, permítanme. Ah, ya saben que yo amo el café. Mi primer café de la mañana es básico, lungo. Ni tan fuerte como el expreso, que me gusta a veces, ni tan aguado como el americano. Un lungo es para mí un buen equilibrio de café. Bueno, les decía que esta película, la fotografía y el diseño de arte espectacular, la música espectacular, y le estaba hablando de la dirección y de los diálogos. Los diálogos son memorables, incluso hay uno de los diálogos finales que tiene Harrison Ford, que él es el Blade Runner. Un Blade Runner es un güey que anda persiguiendo replicantes que son como cyborgs o androides para sacarlos de servicio porque ya se volvieron locos, o la no voy a ahondar más de la película. Entonces él los desactiva
pero les mete un balazo, ¿no? Con su arma especial. Entonces, pues él tiene un diálogo final con uno de los replicantes, que para mí, solo por esa escena, el actor que hace replicante, Rutger Hauer, considerado también un actor de culto, Rutger Hauer, que hace de este replicante al final, se echa unas líneas y un diálogo final con Harrison Ford que ya es memorable, ya es de culto y lo citan en muchas películas, lo citan constantemente, se volvió una línea. Y lo chistoso es que muchas de esas líneas fueron improvisadas por el actor. Entonces, Rutger Hauer se ganó su lugar en la historia, ha hecho muchas películas muy buenas, a mí siempre me ha encantado, pero para mí su participación como replicante aquí en Blade Runner lo consagró. Date la oportunidad de ver esta película si no la has visto. Recuerda, es una película que tiene ya 40 años, pero si eres un amante de la ciencia ficción, te gusta los cyberpunk y puedes apreciar lo que yo considero buen cine, ve esta película que redefinió el género, adelantada a su época. Vale la pena que la veas, repito, es una película lenta, es un drama de ciencia ficción, acción tiene poquita, muy poquita, pero por la atmósfera, los diálogos, lo que dice, vale la pena que la veas. Te repito, es una película lenta en general. Ya me pasé de lanzas, según yo no me voy a pasar de 12 o 13 minutos, pero esta película la meritaba. Dale like, suscríbete si llegaste hasta aquí, que bueno, creo que solo el 5% llega hasta el final. Y sígueme para más reviews y te la recomiendo muchísimo, ya me largo. Ten un excelente día.